No se pierdan este título y este autor. Le va a sonar mucho en historia y en nuestra tierra. Bienvenidos amigos y vecinos del Guadalhorce a otro programa de nuestra historia y nuestro patrimonio. Y les decía en el encabezamiento que no se olviden este título y este autor, porque en el futuro les va a sonar mucho, porque es un libro que hace poquito que ha salido, y un autor, don Francisco Campos Rojo, que lo tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, igualmente, bien hallado. Francisco, que es autor ya de 3 libros, ¿no? 3 libros de narrativa novelada, pero histórica, ambientada en nuestra tierra, en nuestra comarca y en nuestros personajes que muchos al leerlo reconocerán. Francisco, ¿cuánto tiempo tarda en hacerse un libro así, de este volumen, y además bien documentado, bien ambientado, fiel? Ese concretamente tiene alrededor de 2 años y medio aproximadamente. 2 años y medio en hacer este libro. Sí, sí. Coordinar la historia, coordinar los personajes, que la historia al final converja y termine bien, pues bastante ardua. Y es El secreto del teatrillo ambulante, y está basado en acontecimientos reales. Sí, sí. Está basado en un teatro que circulaba por aquellos años, después de la posguerra, por todos los pueblos de Andalucía, ¿no? Y concretamente estuvo en Pizarra, estuvo en Cártama, estuvo en la estación de Cártama, en Alhaurín, estuvo también en Álora, en fin, estuvo en muy diversos pueblos, y de ahí, de este recuerdo, he montado esta novela, ¿no? En honor a ellos, digamos, ¿no? En recuerdo a ellos, porque venían unos chicos que se hicieron amigos de los vecinos del pueblo y fueron muy agradables con nosotros, ¿no? Y hubo una relación bastante cercana, ¿no? O sea, que más fiel y más nuestro imposible. Ya, de hecho, uno de los hermanos, se casó en Pizarra con una pizarreña, que por cierto murió, y otro de los hermanos sigue viviendo en Alhaurín el Grande. ¿Y eso se narra aquí en este libro? Se narra la historia de los 2 chicos estos. ¿Y cómo eran estos teatrillos? ¿Que era una vez por semana o...? No, eso era cada noche había una obra distinta. Todas las noches había una obra distinta. Sí. De alguna forma, esta novela desarrolla la historia de una familia de la llamada tercera España, representada por el franquismo, que va de pueblo en pueblo buscando la libertad arrebatada, tu libertad arrebatada, ¿no? Entonces paran en el pueblo, paraban en los pueblos, desarrollaban su historia, y la verdad es que hacían gente, ¿no? Y de hecho en el pueblo de Cártama hubo una anécdota muy curiosa, que es que el dueño del cine se enfrentó a ello, ¿no? Entonces, de alguna forma, es el paralelismo entre esa tercera España, que era republicana, y el cine, que era la dictadura, ¿no? O sea, república versus dictadura, ¿no? O sea, que había ahí un binomio. O sea, en una historia narrativa. Una historia que esta es real, ¿eh? Refleja cómo era entonces España. Exactamente, ¿eh? Una España en blanco y negro, claro. Claro, pero entonces tampoco... Y eso sucedió en la época del rock and roll, del tweet, de los guateques, cuando los chicos que ya habían nacido en la posguerra, pues ya empezaban a dejarse el pelo largo, ya los beats aerodinámicos empezaban a surgir en contra de los poderes recalcitrantes del pueblo, ¿no? Claro, eso chocaba contra tanto tradicionalismo. Entonces se verán reflejados todos aquellos mayores de 40 años, incluso conocerán algunos personajes. Sí, por ejemplo, de RCB aparece el Rafaelito Oliva, aparece el Pepe Alejo. Anda, y aparece algunos más que son reconocibles, ¿no? Que son reconocibles, una historia que nos va a enganchar seguro. Pero además tiene otros libros, ¿no? Sí, tengo la primera novela mía se llama El eclipse de los sueños,
trata de 4 amigos que haciendo la mili de pronto se encuentran que estos se ven inmersos en la guerra civil, ¿no? Entonces la historia de que lo que a ellos les pasa durante la guerra. Ellos tienen, al principio de la guerra, tienen sus propios sueños, pero claro, la guerra altera todos sus sueños. De ahí se llama el eclipse de los sueños, ¿no? O sea, la guerra eclipsó los sueños de estos 4 amigos, ¿no? ¿También ambientada en acontecimientos históricos? Sí, eso está ambientado en la Guerra Civil Española. Y sale el lanzamiento en Málaga, aparece el lanzamiento en Málaga, aparece la batalla de Pozo Blanco, aparecen muchas batallas de Granada. Reconoceremos cuando lo leamos. Sí. También te ha tenido que documentarte mucho. Ese me ha costado 9 años. No, 7 años, perdón. 7 años, pero ya es bastante. 7 años de investigación, sí. Investigación intentando contrastar los acontecimientos históricos, imagino. Exactamente, que sean reales, que sean verdaderos, con los hechos reales. ¿Y cómo se investiga? Cuando yo quiero escribir una historia así relativa a mi familia, ¿cómo la contrasto yo con un acontecimiento? Mira, yo estaba hasta en el Archivo Histórico de Salamanca. ¿Ah, sí? En Barcelona, he estado en Valencia, en Pozo Blanco, en fin, he estado en muchos sitios. Una de las cosas curiosas es que yo, por mi profesión habitual, que era comercial, pues iba a muchos pueblos pequeños, ¿no? Entonces, en muchos casos, tenía que quedarme al mediodía a comer allí, ¿no? Entonces, me iba a la plaza de los pueblos y hablaba con los viejecillos, y los viejecillos me contaban historias, ¿no? Muchas de ellas no me servían para nada, pero otras sí me servían, ¿no? Entonces, me contaban historias espeluznantes, ¿no? Claro. Y eso de alguna forma lo transcribí en esta novela, ¿no? En el eclipse de los sueños, ¿no? Nuestros abuelos, cuánta riqueza guardaban nuestros abuelos, ¿eh? ¿Verdad? Cuánta riqueza, cuántas historias que se contaban en voz baja. Porque antes no se podía hablar de esto, ¿verdad? Antes estaba prohibido. Antes no se podía hablar. En mi familia, concretamente, mi padre no era innombrable en la guerra. No se podía nombrar, claro, había mucho se pasó con aquello y te etiquetaban rápidamente. Pero bueno, igual pasaba en el otro lado, ¿no? Hablamos de este bando porque es lo que tuvimos. Bueno, salvando ciertas distancias, pero bueno. ¿Y el otro libro? El tercer libro que tengo publicado se llama El poema maldito. El poema maldito. El poema maldito. Se trata de una novela de cuyos personajes o cuyos protagonistas son 3 chicos del Circo del Sol que son encarcelados en Granada por una infracción, y entonces ellos, a través de la imaginación, huyen de su encierro, introduciéndose en hipotéticos subterráneos de la Alhambra, ¿no? Allí ven aventuras, viven una serie de hechos y de enfrentamientos con sus carceleros, en fin, que es una historia muy, muy bonita. Y de alguna forma nos descubre también cómo se construyó la Alhambra, ¿no? Los artesanos que construyeron la Alhambra, los ceramistas, los carpinteros, todo eso aparece en esa... Unos túneles que es cierto que existen. Sí, es cierto, pero yo lo magnifico un poco más para que sea una novela que está desarrollada a modo de Las 1001 noches. Bueno, ¿no? Magnifica o no, porque todavía no se sabe dónde están los límites de esos túneles. Claro, no se sabe dónde están los límites. Igual nos ha dado en el clavo y nos ha enseñado la verdad. Igual sí. Seguro que tiene Esta novela se va a poner a la venta en las tiendas de la Alhambra. Ajá. Sí. Allí en la Alhambra. En la Alhambra se va a poner. Y aquí en Málaga también las podemos comprar. Hombre, claro, en Málaga se puede comprar ya en cualquier librería. Esta, por ejemplo, en cualquier librería puede solicitar. De Málaga se solicita ya. Y el eclipse de los sueños también. El eclipse de los sueños hay que pedirla a través de... Hay que encargarla, porque nada más que está en Amazon. Este libro en concreto, ¿qué otras cositas curiosas que te ha gustado a la hora de escribir lo que has dicho? Esto me ha encantado. Bueno, hay una historia de un chico que va a la guerra y se encuentra con 2 hermanos que de alguna forma los de la Quinta del Biberón, que seguramente sabrá lo que eran los Quinta del Biberón, ¿no? Entonces eran 2 hermanos y uno de ellos muere y el otro se queda disminuido psíquico, ¿no? Entonces ellos se lo llevan a casa, no saben su identidad, no saben nada de él, y ellos lo cuidan y tal, hasta que un día por casualidad encuentras quién son los padres, ¿no? Y hay una historia ahí muy bonita que se pero esa no la vamos a desvelar.
que no la vamos a No la vamos a desvelar, que si no pierdemos todo el Hay libro. otra historia que está, que el patriarca del clan del teatro, que se de alguna forma se relaciona con los gerifaltes del pueblo, con los mandamases, ¿no? Sí, Con sí. el cura, con el alcalde, Las fuerzas vivas del con pueblo. las fuerzas vivas del pueblo. Y él, siendo republicano, se juegan, tiene una rencilla a través del dominó. Y ahí hay una historia muy bonita también que merece la pena, leerla. ¿Cuánta historia? Bueno, Y luego está la historia real de un personaje de juvenil, una historia de amor en el pueblo entre un artista del circo, jovencita, y uno del pueblo, un chico del pueblo, ¿no? también. Hay de todo. Sí, una historia preciosa una también. Historia completa. Una historia muy bonita. Y no sé si tú sabrás que allí había una charca en el pueblo que era de una fábrica de ladrillo y de teja. Los tejares. Los tejares. Los tejares de Hay Fabra. una charca, Sí, sí. y esa charca, de alguna forma, anidan unas malvacías que simbolizan, de alguna forma, tiene un simbolismo especial dentro de la novela, ¿no? Ajá. Sí, sé dónde estaba esa charca. Y los hornos ¿Dónde del está la tejo. gasolinera que hay allí? Exacto. Allí al lado. Un poquito la conozco. Y los hornos han sobrevivido hasta hace escasos 9 años. Los hornos de Faura, que tenían una calle propia. Exactamente. Fue muy famoso el tejar. Sí. Cuánta historia, cuántas cosas. Francisco, ¿y qué proyectos hay? Pues próximamente tengo un proyecto de sacar muy pronto, una novela que se llama El ocaso del paradigma. Y la otra que se llama, a ver, déjame recuerdo porque... ya el título dejan con Nisma. El ocaso del paradigma, y el otro es como es... A ver... porque se me ha Bueno, quedado ahora cuando te blanco. venga nos lo dices. ¿De qué va el ocaso del paradigma? El ocaso del paradigma va del 15M. Del 15M. Va de que toda persona tiene derecho a ser reconocido, a reconocer su pasado y su presente, ¿no? Y hay un personaje que es adoptado, y él va en busca de ese reconocimiento personal, ¿no? De conocerse a sí mismo, de que se reconoce, Exactamente. conocerse o reconocerse a sí Sí, mismo. de que ser reconocido en busca de su familia, quién es él y quién es... Ajá. Y esta entonces, es la historia. Es una trama interesante, buscarse a sí mismo. Sí. Y también ambientado en acontecimientos históricos. Sí. En Málaga. También en Málaga. Esta Málaga. desarrolla en Málaga también. Cambian los nombres, Claro. y también sale Cártama. Que También, sale claro, Cártama. no va a salir Cártama. Claro, Cártama siempre está omnipresente. Hay que decir, bueno, no sé si lo he dicho al principio, que Francisco es nativo Me de acabo de Cártama. acordar el título de la otra novela. ¿Cómo es? Se llama Balada a las tinieblas. Balada a las tinieblas, guau, qué Balada a las nombre. tinieblas. También se desarrolla en el pueblo de Cártama. Se desarrolla concretamente en el Cerro de la Silla. Ajá, el Cerro de Celilla, que está por Viñas Viejas. Exactamente. Por ahí, Viñas ahí. Viejas, por la zona que ya los moros antes de Gran irse. parte se desarrolla en la ciudad, y se desarrolla también. Sale el barrio Los Faroles, sale la calle en medio, en fin, aparece ¿Y muchas para cosas. cuándo sale eso? Porque ya tengo yo ganas de tenerlo Eso en yo las creo que manos. antes de finales de año puede que salga. Antes de finales de año. Pues Sí, ya, porque, hombre, de alguna forma... tanto va a tardar, ya tengo yo ganas de Es cogerlo. que ¿sabes qué pasa? Que la situación no está ahora mismo para hacer presentaciones, ¿no? Sí, claro, la situación que tenemos. Meter no, es verdad. a 200 personas en un salón Es verdad, es verdad. es ahora mismo muy peligroso, ¿no? Sí, cierto, Entonces, cierto. Pero ya nos ha dejado ese gancho ahí con esa mielecita que esa miel, bueno, estaremos muy pendientes de ello. Sí. Y una duda que yo he tenido siempre, esa facilidad para escribir, para investigar, ¿eso se lo fabrica uno o se nace con ese don, con esa virtud? Yo no lo sé. Yo siempre he tenido mucha imaginación para crear cuentos y contar historias. ¿Y siempre has escrito? No. ¿O llegó un momento que dijo, ahora me voy a dedicar a Te escribir? cuento. Yo tengo un trazo caligráfico desastroso. El peor médico del mundo tiene mejor letra que yo. ¿eh? O sea que para escribir yo soy muy malo. Solo cuando descubrí los ordenadores, que podía escribir en el ordenador, se me abrió el mundo, ¿no? Porque yo tenía muchas historias guardadas que por el hecho de escribir mal,
pues no podía escribirla. No se podía desarrollarla, ¿no? difundir. Difundirla. Qué Entonces, interesante. Entonces, a raíz de eso empecé a escribir, y a raíz de eso empecé con guiones de cine, historias cortas. ¿ha hecho guiones de cine, Francisco? Tengo guiones de cine también, sí. Y series de televisión también, sí. Madre Una mía. concretamente ahora se está estudiando en televisión española. No se puede desvelar. No se puede decir. No se puede que desvelar. te vaya a agafar. Pero veremos en los créditos, veremos Francisco Campos Rojo. Esperemos que sí. Lo veremos. Esperemos ¿Y hay que sí. alguna que la podemos ver ya o no? No, de momento no. Bueno, todo De momento llegará, no. todo llegará. Todo llegará. Pero- La televisión y el cine es un mundo muy difícil, ¿eh? Entonces hay muchos intereses creados y muchos celos, ¿no? Claro, Y ahí va muchos yo. copiones. Ahí va yo. Mucho ahí va yo. fusilamiento, ¿no? ¿Qué es más difícil? ¿Escribir el trabajo o conseguir que llegue a alguien que lo valore? Yo creo que conseguir que alguien te lo valore. A que llegue a la persona ideal para que sepa Claro, valorar. tiene que haber una persona que diga, te apuesto por ti, ¿no? Ahí está. Y no diga, voy a Entonces- meter a mi primo que es que... Ya nos ha pasado, ¿eh? Ya nos Sí, ha pasado esa es la historia. que hemos presentado algún guión de televisión Sí, le ha pasado, ¿no? y lo primero que te piden, oye, ¿cuántos sois? Nosotros somos 2, por ejemplo, ¿no? El que me lo presenta, el representante dice, ¿podemos ser 3? Ah, Y entonces tú tienes que decir, de acuerdo, venga, claro. somos Hay que 3. ver cómo es. Por eso digo que es un mundo muy difícil. ¿Cuántos buenos trabajos se han perdido de esa forma, eh? Claro. Buenos trabajos. Claro. Y sobre todo aquí en nuestra tierra tenemos una cantidad de historias magníficas esperando que alguien las despierte. Por lo menos parte de ellas sabemos que Francisco la ha despertado. Yo algunas sí, y yo ojalá encontrara más y tuviera vida como para escribirla, ¿no? Las hay. Las hay. Y a todas estas personas que tienen eso que nos estás contando, hay mucha gente que lo tiene en mente, que tiene una historia en mente, pero no sabe cómo reflejarla al papel. Claro. Aconséjale cómo empezar. Pues lo primero que tiene que hacer es ponerla en papel. Si en la cabeza no sirve para nada. De tenerla en la cabeza es no tener nada. Como no la refleje en un papel y la escriba, aunque sea de mal en peor, yo le aconsejo a todos que escriba, que la escriba como sea, salga lo que salga. Que poco a poco puede ir puliéndola, ¿no? Que siempre hay tiempo de ir mejorando. Siempre. Yo hay, por ejemplo, parte de la novela que me tiro a lo mejor un 15, 20 días puliendo hasta que queda tal como yo la quiero tener, ¿no? Puliendo, te refieres, cuando yo escriba una novela que yo quiero escribir, puliendo lo que debo hacer, releerla, corregir Leerla un y párrafo. tachar y escribir es tachar. Sí. Es tachar y reformar. Ajá. Pero lo primero que tienes que hacer es centrarte. Ponte música, por ejemplo, música instrumental. Y ahora deja volar tu cabeza. Y todo lo que te salga lo escribe. ¿Eh? Y escribe. Estás 10 minutos, 20 minutos ahí, escribiendo tu historia, ¿no? Ponle un principio y un final. Uh-huh. Y al final, pues cuando lo leas, ya empiezas a rellenar, empiezas a pulirlo, moldearlo, a darle forma. Y esto que no me encaja bien, esto me encaja de la otra forma mejor. Y sobre todo eso. Y ha podido estar hasta 15 días puliendo un trozo. Claro. Porque hay personas que empiezan a escribir y al segundo día, si no les sale como quiere, se frustran y lo dejan. No, hay que continuar. Claro, el trabajo es, ya digo que escribir es tachar y reformar, y darle forma, y una y otra vez, ¿no? Y tener en cuenta lo que has dicho antes para después, claro, pues, no contradecirte. Concordar un párrafo con otro. Y investigar. También. Si es una nueva historia, sobre todo es eso, investigar, claro. Esta de la que estamos hablando ahora, que esta me tiene a mí enganchadito, ¿esto es más investigación o es más memoria, recuerdos personales? Esto es más recuerdos personales, más ficción que recuerdos personales, ¿no? Pero hermanado con la realidad. Hermanado con la realidad. Conociéndolo para... Sí. Hombre, había casos, por ejemplo, los guateques, una cosa que existía en aquella época, ¿no? Sí. El tuit, el cine, el teatro, la película, todo eso existían ya, ¿no? Entonces lo que ha hecho es hilarlo todo y poner anécdotas de lo que sucedía en este momento, ¿no? Yo me acuerdo que yo trabajaba en el cine, ¿no? En el pueblo. Ah, sí. En el cine de los Fauras. De los Fauras. No, de los Fauras no, después de don Francisco... ¿De quién fue después? Ramos, de Francisco Ramos. De don Francisco Ramos. Con Francisco Ramos. Este es el que yo digo que se enfrentó con lo del teatro.
Ajá. Le hacían un poquito de competencia. Se hacían competencia y entonces yo viví esa historia de la lucha entre el cine y el teatro, ¿no? Entonces, cuando venía la censura, pues leíamos la censura y cuando había un beso teníamos que poner en las manos para que no se viera, ¿no? Ah, sí. Hoy cualquiera que se lo explique le parece mentira, le parece impactante, pero ocurría. Pero ocurría. ¿Y Claro. había un censor pendiente de que eso se hiciese? No había. Lo que pasa es que te nos venía una hoja donde tú tenías que hacerlo y muchas veces se hacía de cachondeo, ¿no? Para oír al público, ¿no? Lo que había entonces era el cine, pocos novios salieron de allí. ¿No? Poco. No poco. Muchos novios salieron de allí, del Muchos cine. pocos. Bueno, eran unos tiempos los que no tenían la diversión que tenemos hoy. Claro. No sé yo si sería mejor o peor, porque hoy la diversión excede un poco. Hoy se pasan un poco. Hoy se pasan un poquito. Más Todo es sano. muy rápido. Todo es muy rápido. Todo va muy... Sí, antes eran más sanos, ¿no? más sinceros. Bueno, yo no sé si era más sano o no, pero la verdad que hoy todo va muy acelerado, ¿no? Cuando esos mocitos paseaban por la calle en medio, ¿no? En el paseo de la calle en El medio. paseo de la calle en medio. Sí. Y cuando se querían que se hicieran novios, decían, vamos a tirar por la calle en medio. Y te arrimaba a la chica que te gustaba y ya está. Pero eso ¿cómo se hacía? ¿Iba la niña paseando y yo me acercaba a ella? Sí, eran las muchachas iban de 2 en 2, de 3 en 3. Salían a pasear por la calle. Y los chicos pues estaban en la acera, ¿no? Entonces paseaban del cine hasta la esquina del cuartel, al que era el ayuntamiento ahora, desde la punta hasta el cine, en fin, de arriba abajo, ¿no? Y un paseo y otro paseo. Y los chicos estaban en la acera, ¿no? Cuando uno le gustaba una o porque le había echado el ojo, pues se acercaba a ella, se ponía al lado de ella y empezaba a hablar con ella, ¿no? Ella podía aceptar o no aceptar, ¿no? Entonces, si aceptaba, pues después se separaba de las amigas y ya se iban solo los dos, ¿no? ¿Y si no aceptaba? Pues nada, él se volvía a la acera y ya está, ¿no? Y ella no... por eso yo pasaría Era vergüenza. complicado, ¿no? Era complicado, sí. Pero no, resulta increíble, imagina eso. Sí. Y también ha escrito incluso sobre la jarifa, ¿no? Sí, en la novela, El poema maldito, yo lo cuento, esa novela está escrita como Las 1001 noches, con una serie de historias continuas. En cada capítulo hay una historia o una leyenda, ¿no? Y en en 2 de los capítulos, cuento la historia de la bella Jarifa, ¿no? Cuando la Bencerraje lo traen a Cártama de pequeño, cuando ellos se crían juntos, ella y la bella Jarifa se crían juntos, que se cree que son hermanos, y después cuando ella lo llama, el rey de Granada lo llama para que... Llama al padre. Lo llama al padre para irse al reino de Granada, y luego cuando él vuelve y es detenido por el rey de Álora y... Por Rodrigo de Narváez, por Rodrigo de Narváez. el alcalde de Álora. El alcalde de Álora y Antequera. Es una historia muy nuestra, muy de nuestra bonita, comarca, muy preciosa. Y todo... Yo pensé hacer un guión para el cine, porque hubiera sido Eso hubiese una sido historia muy bonita. bien hecho, una superproducción. Pero le habían comprado ya los derechos a otra persona. ¿Ya están vendidos los derechos Los derechos de la novela están cinematográficos? vendidos, sí. Y lo compró Penélope Cruz concretamente. ¿Compró esos derechos Penélope Cruz. hace tiempo? Sí. Pues no había movimiento ninguno, no había ningún movimiento en ese sentido, a no ser que Yo tengo entendido eso, vamos, igual estoy equivocado, pero yo creo que sí. No, que vale, es así. que es genial, pero si se va a hacer, que se haga. Porque comprarlo y no hacerlo... Bueno, eso está dormido ahí. Exacto. Francisco, más proyectos, que me tiene... Bueno, ahora estoy escribiendo una quinta novela, una sexta novela, perdón. No, He empezado una que se llama El asesinato de la Virgen. También se desarrolla en una casa de Cártama. Se desarrolla en la casa de Cártama, esa grande que es en la calle del medio, que es roja. En la casa de Mijitapá. Exactamente. Ahí, en esa casa se Casa de 1920, 1930, esa casa. Esta casa es de mi cuñada y ahí se desarrolla. Pues esa casa también es muy emblemática, ¿eh? Y tiene todos
elementos propios de una Pues cazarola esta ciega. novela va a ser de terror y se desarrolla ahí. De terror, pero ¿y qué hay ahí de real? Nada, Ah, bueno, nada. ya Eso no es todo está ficción. asustando. Va a ser todo ficción. Ya no está asustando, pero bueno. No, es todo Algunas ficción. cosillas, algunas meterá. Bueno, meteré algo, pero poquito, poca cosa. no se puede meter muchas cosas. Mm. ¿Cuántas casonas buenas y históricas tenemos? Sí. Tenemos mucho patrimonio Sí, verdad, inmueble. sí. Pues sobre eso había que seguir escribiendo, eso no se para, ¿no? ¿Eso para cuándo prevé que puede salir? Eso puede tardar un año, año y medio en terminarse. Porque voy ahora mismo por el principio, ¿no? Claro, ya La está idea la empezando. tengo en la cabeza, la tengo esbozada, pero hay que darle forma, ¿no? Bueno, claro. Poco a poco se va escribiendo, se va montando y las palabras no salen solas. Sí, Algunas sí, veces sí. salen solas, pero otras veces no. Hay que pulirlo para que el resultado sea esto, que luego nos deje Exactamente. con la boca abierta. ¿Has tenido muchas presentaciones ya, Francisco? Sí, he tenido varias. Has tenido ya varias presentaciones. ¿Y qué tal? ¿Qué tal está respondiendo el público? Bueno, esta novela la presentamos por primera vez en el CAR, en el Centro Andaluz el centro, ¿cómo se llama aquello? El de la calle Alemania. ¿Centro Andaluz de las Letras? De las letras no, ¿El Centro de Arte Contemporáneo? de arte contemporáneo, ahí en el salón arriba, Sí. y acudieron alrededor más de 200 personas. De 200 personas, pues Se vendieron esta noche un montón de novelas. el salón a tope, ¿no? Sí. El salón lleno. A tope. Ah, oh, qué bueno. Sí. Y a partir de ahí ya... nada. Sí, a partir de ahí se puso en internet, en Amazon y en las librerías. En todas las librerías se puede comprar esta novela. ¿Qué crees que debemos, que no podemos perdernos? ¿Qué es lo que ves más interesante o personalmente, claro, que nosotros nos fijemos en el autor? Yo creo que esta novela, de alguna forma, al que no conoce la historia del pueblo, le va a traer mucho porque va a reconocer muchas cosas que tus padres le han contado. ¿eh? Y a las personas mayores que la lean, va a recordar sus tiempos jóvenes. Que eso es lo atractivo de esta novela. Nos va a trasladar en el tiempo. Os va a trasladar en el tiempo a esa época. Y vamos porque a- desarrolla durante 2 meses del año 1962. El 62. Ah, claro, una época... Mm. Ahí estaba España en pleno cambio, ya estábamos Estaba en la en la apertura. eclosión de alguna forma. Y ya estaba la gente emigrando al extranjero a trabajar, ¿no? Exactamente. Ya, Ya digamos, empezaba la inmigración. la posguerra se estaba dejando un poquito Ya atrás. era una nueva generación. Sí, sí, Empezaban sí. los pelos largos, el tweet, el rock and roll. Como he dicho antes, en fin, que Es un momento de la transición. relación entre los hombres y las mujeres, ya surgían las primeras pandillas. ¿eh? Y hay una historia muy bonita que se desarrolla en la terraza de Rafaelito Oliva, donde él hacía guateques, ¿no? Y ahí pues hay un encuentro entre dos chicos muy bonito que, bueno, Que el que lo lea que lo el que lo sabrá. lea lo lea. ¿Y son verídicos? ¿Es verídico ese encuentro? ¿O es inventado? Bueno, Es ficción. Ficción, Ficción. 50-50. 50-50. Bueno, no se puede 50-50. desvelar todo porque a lo mejor muchos de ellos viven todavía. Sí. No, concretamente la persona que vivió esa noche del encuentro, es bastante conocido, bastante cercano a mí. Y él lo cuenta y sucedió de esa forma, ¿no? Y a él no le importa que lo... No le que importa lo- para nada, ¿no? Además, Al contrario, se siente orgulloso, ¿no? Estupendo. Pues tendremos que leerlo para enterarnos de ese Sí, misterio sí, de sí, esa sí. historia. Una novela que desde luego te atrapa desde el principio y habla también de una señora que era una maestra que teníamos que se llama Mercedita, no sé si tú, Doña Mercedes Romero Jiménez Mercedes Romero, o la madre. la hija, La hija de don Mercedes Romero Jiménez, que era hija de doña don Mercedes Francisco Romero, y doña Mercedes Jiménez Anglada. exactamente. Sí, la conozco. Habla de Mercedita, que le llamamos Mercedita, que era mi profesora también en colegio privado, y también habla de ella, la nombro. Unas personas muy virtuosas, por cierto. Muy ¿eh? virtuosa, Muy virtuosa. muy cariñosa, yo la amo. Padres e hijos virtuosos, vamos, ahí llevan su nombre. Yo al padre lo conocí, pero muy levemente, ¿no? Pero la hija estuve en el colegio con ella, ¿no? Ella me estimuló bastante, ¿no? Todas las personas que he hablado me hablan muy bien, de muy bonitos recuerdos.
Pues todavía vive Mercedita, ¿no? Todavía vive. Ah, pues estaría interesante hablar con ella. Es una persona que tiene mucha historia detrás. A ver, y es para escucharlo, eso ya es otra historia, para escucharlo. Francisco, muchísimas gracias por hacernos esta presentación. Nada, ha sido un placer. ¿Eh? Quiero hacer ver que yo pertenezco a un colectivo ahora de Málaga, un colectivo malagueño de escritores, que bueno, que si queréis, ellos están a disposición para cualquier entrevista, para cualquier cosa, ¿no? Que queráis. Hemos traído aquí a José Ramón Vega Frías, a Jesús y a Cristóbal Romero. Muy bien. Los hemos traído. Los he traído por separado para presentar sus libros y los he traído y hemos hecho una tertulia muy bonita, porque en aquel programa, que recomiendo que se vuelva a ver, cada uno desde su punto de vista personal daba su opinión sobre una misma idea y creo que fue muy enriquecedor para todos los que lo estuvimos escuchando. Estupendo, me alegro. Pero que ya te invitaremos también a una tertulia, porque tu opinión vale mucho. Vale, muchas gracias. Francisco, yo sabía que no me iba a defraudar, yo sabía que me ibas a impactar porque conozco tu trabajo y por eso te he preparado una forma de agradecerte tu asistencia, que es un premio a la excelencia en nombre de Fion Televisión y Radio Pizarra. Pues muchas gracias. Para que tengas nuestro agradecimiento. Sí, un recuerdo, los marcaré desde luego. Nuestro agradecimiento. Y a ustedes, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Yo estoy ya enganchado con el libro. Voy a vivir en primera persona cosas que no imaginaba poder vivir. Y voy a preparar otra historia para ustedes para la próxima edición. Hasta la siguiente.